Dios de una manera muy especial en esta mañana, dándole gracias al Señor por esta preciosa oportunidad que nos concede de estar delante de su presencia. Es un privilegio que el Señor nos da de poder presentarnos ante Él y presentar cada una de estas oraciones, de estas peticiones. Y lo más hermoso es que dice su palabra que Él se inclina su oído para escuchar la voz de sus hijos, la voz de su amada iglesia. Bueno, mi nombre es Diana Martínez, soy del distrito 28. Estamos en Prado Spring, en Bogotá. Bueno, vamos a disponernos para escuchar la palabra del Señor en esta hora y, y es un saludo muy especial para todos, Mujeres en las manos de Dios, es un programa muy especial donde realmente yo creo que yo estoy en las manos de Dios y es algo de apropiarnos de que todos estamos en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor en Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, es hermoso como el Señor eh, nos llama a nosotros, que somos sus hijos, su amada, su especial, algo especial de cómo nosotros realmente necesitamos algunos aspectos para aprender a escuchar la voz de Dios, porque yo noto y veo que un bebé desde que está en el vientre de su madre, lo primero que se corazón, ¿sí? El médico siempre que el bebé está dando y a medida que se va formando, el Señor hace cada una de sus miembros para que cumpla una función. Así que el Señor a nuestros hijos nos ha dado estos miembros para que nosotros entendamos y escuchemos su voz. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos de cómo nosotros podemos realmente aprender a tener ese oído. Y no solamente es un oído físico, un oído espiritual que nos lleva realmente a entender la voz. Ahorita el hermano hablaba y decía que hay muchas voces que vienen a nuestra vida y de pronto nosotros no sabemos discernir cuál será esta voz. Pero cuando nosotros somos espirituales, aprendemos a escuchar la voz. Y por eso la palabra dice que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y sé que en esta mañana nosotros vemos que el Espíritu de Dios es quien nos ha enseñado a discernir cosas entonces, uno de los aspectos para nosotros aprender a escuchar la voz de Dios es que haya una disposición, que debemos tener una disposición. Y por eso la palabra de Dios dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre se junto, ágil, hay que tener ese radar a- eh, eh, como dispuesto para escuchar la voz. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto y tardo para hablar y tardo para airarse. Entonces, aquí vemos cómo el Señor nos enseña de tener esa agilidad para nosotros escuchar, aprender. A veces hay que dar silencio para poder escuchar. Pero si nosotros hablamos, es difícil de aprender, de escuchar a la otra persona o escuchar la voz de Dios. Es importante. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, lo engrandecemos, lo glorificamos, le damos, le clamamos, le pedimos, pero también es necesario aprender para que el Señor hable a nuestro, para que el Señor hable a nuestro. No sé si a usted le pasa, pero a veces cuando uno está haciendo los quehaceres de la casa, lavándolos, bueno, uno guarda así y uno siente el Espíritu de Dios, habla. Cuando el Espíritu de Dios muestra, cuando el Espíritu enseña,
Y por eso es prontos para escuchar un momento que hay que aprender a silencio para que la voz llegue a nuestras vidas, para que la voz nos direccione. Otro aspecto importante, bueno, primero vimos la disposición y luego, ahora vamos a ver, es prestar atención, porque Dios habla a tu palabra y por su palabra, yo digo, ¿cómo su Él dijo, sea la luz, fue la luz, sea la noche, fue la noche. Mire cómo la misma creación nos enseña que obedeció a su creador y cada cosa como el Señor perfecto hizo todas las cosas y todas le obedecen. A mí me pasa algo y es cuando siempre voy a orar por mi salud o por un enfermo. Yo le digo, Señor, aún estos órganos te obedecen porque tú los creaste, porque tú los formaste, porque tú los hiciste. Entonces, qué hermoso cuando nosotros prestamos atención, cuando nosotros disponemos y prestamos atención a la palabra Dios. Entonces, siempre hay que estar atentos a su palabra, porque la palabra de Dios produce aliento, produce fuerza. Y muchas veces pasa que nosotros nos sentamos a hablar más en el pensamiento negativo. No puedo, no va a pasar. Eso es imposible. Pero qué lindo cuando nosotros nos sentamos realmente a prestar atención a la palabra de Dios, que tiene muchas promesas. Muchas promesas están escritas en la palabra de Dios. Y si el Señor dice que Él nos sana, porque Él cumple su palabra. Si el Señor dice que Él nos guarda, porque Él cumple su palabra. Si el Señor nos dice que Él nos provee, porque Él cumple sus promesas que son fieles y verdaderas para cada uno de nosotros. Otro aspecto importante es obedecer, aunque no sea siempre fácil. A veces nosotros, viene la voluntad de Dios es no, y nosotros a veces no queremos aceptar ese no, pero cuando obedecemos a ese no, vemos cómo el Señor se glorifica. Una de las cosas que quedé muy marcada en mi vida y fue cuando mi esposo se enfermó y yo recuerdo tanto que los médicos decían no, 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 no. Y llegó un momento en que yo le dije, bueno, Señor, yo suelto en tus manos a mi esposo, a tu voluntad, sea tu sí o sea tu no, que tu nombre sea exaltado y glorificado, porque sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos y aprender a soltarnos en la voluntad de Dios es aprender a obedecer la voz de Dios, porque a veces nos cuesta soltarnos en la voluntad de Dios. Estos días que ha venido pasando todas estas cosas, una noche yo le dije, Señor, permíteme realmente soltarme en tus manos, porque mucha gente tal vez hay susto, hay zozobra que irá a pasar, va a volver a pasar. Pero yo le decía, Señor, la Biblia dice, el día en que yo temo, en ti confío. Y, y todas las noches y en las mañanas cuando me levanto, yo le digo, Señor, mi vida está en tus manos. Y Señor, yo quiero obedecer a tu palabra, porque en las manos de Dios estamos seguros. En las manos de Dios estamos seguros. Hoy hay un llamado de parte de Dios. Obedezcamos palabra a su voz voluntad, porque la voluntad es agradable y perfecta en nuestras vidas. Así que necesitamos cada día estar atentos a esa voz de Dios para obedecer. Y cuando nosotros aprendemos a disponer, a prestar atención y a obedecer, vemos realmente la seguridad y la convicción del Dios que tenemos. Y por eso su palabra dice, si oyeres atentamente, atentamente que la voz de Jehová, tu Dios, tú tienes un Dios, yo tengo un Dios, tenemos un Dios y no es cualquier Dios.
es un Dios grande, es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿para qué? Para tal vez hacer lo que queramos, para tal vez direccionar lo que queremos hacer, no. Dice, para guardarla y ponerla por obra y todos sus mandamientos. O sea, necesitamos aprender a obedecer la voz y escuchar esa voz. ¿Para qué? Para guardarla y ponerla por obra, llevarla a una acción. Y estamos en el tiempo, hermanos, donde necesitamos accionar en la palabra de Dios. Dice su palabra, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, en la tribulación, aunque se pasen los montes al mar, aunque la tierra tiemble, hermano, nosotros vamos a cantar, vamos a, vamos a todo, porque estamos obedeciendo a su palabra, de que aunque todo esto sea remoto, nuestro corazón, nuestra boca se abre para exaltarlo y glorificarlo. Así que necesitamos cada día aprender a obedecer. Otro aspecto importante es discernir cuando nosotros tenemos el oído atento, cuando hay un oído espiritualmente realmente atendiendo, obedeciendo. Vemos cómo el Señor da ese discernimiento. Nosotros sabemos de lo que viene de Dios y de lo que no viene de Dios. Y algo importante que Dios usa es la conciencia. El Señor siempre habla a nuestro corazón. Haz esto, no haz esto. Yo recuerdo que días atrás teníamos una decisión para con mi esposo que teníamos que tomar y empezamos a orar y yo sentí la voz de Dios en esas madrugadas cuando uno se levanta, guarda silencio y Dios habla a la mente, porque hay muchas maneras en que nosotros sabemos que Dios habla. Dios usa a una persona, Dios usa a muchas, de muchas maneras el Señor habla en nuestra vida. Y recuerdo que cuando teníamos que tomar esa decisión, yo sentí la voz de Dios a través de un pensamiento. Y yo sé que todo lo bueno proviene de Dios, porque por eso su palabra dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, si hay virtud alguna, en esto. Y todo lo bueno proviene de Dios. Y cuando a mí se me vino ese pensamiento, para ti, ¿qué sería lo más sabio que hiciera con esto? Entonces yo respondí a ese pensamiento y yo dije, bueno, pues lo más sabio que hay que hacer con eso es esto. Y al otro día, cuando yo vine y le pregunté a mi esposo, yo le dije, amor, analicemos y pensemos bien, ¿qué sería lo más sabio que pudiéramos hacer con esto? Y mi esposo me respondió lo mismo que yo respondí a ese pensamiento. Y ahí vimos cómo Dios nos habla al pensamiento y nos muestra y nos guía. Realmente uno tiene ese discernimiento de cómo nosotros debemos actuar, de cómo nosotros debemos decidir. Así que en esta mañana necesitamos ese discernimiento de parte de Dios y por eso su palabra dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. Necesitamos tener este sentido espiritual muy ejercitado. Tal vez hoy muchos ya estarán en el gimnasio ejercitando su cuerpo, tal vez por salud o por, bueno, no sé, por algo que quiera hacer. Entonces, así que necesitamos, hermanos, tener esos sentidos ejercitados en la mente. Esto que usted en esta mañana, que se conecta, que ora, que clama, un ejercicio espiritual que está haciendo para que sobre, sobrenatural. Nosotros la cuando uno tiene este programa de búsqueda de oración, se activan las cosas espirituales. Hay sanidad, hay liberación, hay salud, hay milagros. Nosotros cada día creer en ese ejercicio espiritual
que hacemos. Cada vez que permite tener un, yo digo, Señor, ¿cuántos actuales hay en este lugar? Una clínica donde hay gente en UCI, hay en recuperación, en rehabilitación, pero que se mueve el Señor, se mueve, porque en las cosas espirituales nosotros nos estamos ejercitando nosotros cada día moviendo en lo espiritual. Y Dios no se queda quieto, Él es un Dios vivo que actúa y Él hace cosas sobre. Así que necesitamos cada día eh, em, estar ejercitando esos sentidos espirituales. Y por eso dice, ejercitados en el discernimiento del bien y pero entonces no tenemos un alimento de solo agüita que nos debilitamos. Está bien, sacia, sacia pero es esa fuente espiritual que hace que haya ese alimento sólido. Por eso hoy, como iglesia, necesitamos, creo que, hermano, hemos alcanzado cada día esa madurez espiritual de aprender a escuchar, a oír la voz. Y por eso hoy nosotros tenemos discernimiento por la misericordia, discierne el malo, porque el Señor ha abierto sus oídos para entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el Espíritu de Dios cada día muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Otro aspecto importante y es que aprender a escuchar la voz encontramos dirección. Y por eso la palabra dice, reconócelo en todos tus caminos y él endereza tus pasos. El salmista David que dice, guíame por sendas de cierto. Y esto es lo que el Señor hace. Él nos direcciona, Él nos guía. En medio de tanta Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios nos direcciona cada día. Y yo creo que como iglesia, hoy hemos, tenemos una disposición, tenemos una atención, tenemos un discernimiento. Y hoy como más que nunca necesitamos que el Espíritu de Dios nos direccione, nos guíe en estos tiempos que estamos viviendo, porque sabemos que la venida del Señor se aproxima. Yo no sé si usted no lo vive, pero yo todos los días siento los pasos cerca para levantar a su amor. Tenemos esta generación de ver esas señales antes de las citas en la palabra y el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios permanece siempre. Y por eso nosotros necesitamos estar bien direccionados por el Espíritu de Dios. Y por eso dice su palabra, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. La mirada de Dios, la mirada de Dios. Y por eso nosotros estamos, hermanos, necesitamos estar direccionados por que todo lo que que sea tu guía, que sea tu siempre que el Señor me da la oportunidad de estar en un servicio, yo le digo, Señor, que las cosas que se hagan aquí sean direccionadas por no podemos, hermanos, dejar perder la inspiración y la dirección de Dios. Sabemos que la ciencia ha aumentado, que las IA que sacan, se pueden sacar los super sermones de una IA, pero nosotros necesitamos estar atentos a la voz de Dios y dejar que Dios hable a la mente, dejar que hable al corazón y que seamos inspirados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestra que tanta ciencia que se ha aumentado. Hoy el conocimiento
ese direccionamiento espiritual y que entendamos el mismo voz en dice la y que aprendamos a entender ese camino por donde debemos andar. Otro aspecto importante es crecer en el aprender a escuchar la palabra. Y por eso su palabra dice que nosotros seremos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que será prosperado. En la ley de Jehová está su decreto, y en su ley meditamos de día y de noche, y seremos como esos árboles plantados en lugares. ¿Y dónde estamos nosotros? Firme en esa fuente inagotable que da ese crecimiento espiritual. Y hoy, así como la ciencia aumenta, así como el mundo va corriendo, la iglesia necesita estar atentos a crecer espiritualmente. Y nosotros somos como la aurora que vamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y cerramos con esto, hermano, y es que nosotros necesitamos permanecer en la palabra, porque cuando nos permanecemos en la palabra, nada ni ningún nos puede del amor de Cristo. Necesitamos cada día permanecer en él. Y lo que habéis oído, y lo que habéis oído desde el principio, dice su permanecer en él. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Así que en esta mañana es importante que nosotros aprendamos a disponer el corazón, tener esa voz atenta, obedecer su palabra, discernir y ser direccionados por Dios, crecer en la palabra y permanecer en él. Qué bueno que en esta mañana cierre sus ojos, hermano, desde allá. O si no los puede, tal vez está viendo, tal vez está haciendo actividad allá. Pero que usted desde allá donde está, le diga, dispongo mi corazón para escuchar tu voz. Y cuando se activa esa disposición en su corazón, hermanos, usted está atento, usted obedece, cierne, usted se deja dirección y cada día crecerá y permanecerá en él. Así que todos vamos a estar en el nombre de bendito Dios, Padre Celestial, en esta mañana. Damos gracias, Señor, por el privilegio de presentarnos delante de como nuestro actor de maravillas y de prodigios. Gracias, porque hoy nos das el privilegio de tener vida, Señor. Y mientras haya vida, Señor Jesús, te alabaremos, exaltaremos, te glorificaremos, porque en el Seol, ¿quién te alabará? Y hoy, Señor, tenemos nuestro corazón para estar atentos, para escuchar tus palabras. Ella traiga dirección, discernimiento, Señor, y que permanezcamos cada día en su palabra y que produzcamos estos frutos. En tu nombre, Señor, la palabra cada corazón, y como lluvia desciende de los cielos y cae sobre y hace germinar y producir esta palabra que piden quienes han escuchado y produzca frutos en cada vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día para todos. Dios les bendiga. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de NECI 316-344-7111.
porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del